por el enfoque como el Señor me lo ha prestado. Como he estado escribiendo en él estos días, desde que me se extendió la invitación, he estado preparando en los temas de estos días, intentando escribir, analizar y traspasarlo pues a las notas que comúnmente siempre llevo. Y es difícil porque, aunque hay toques, evidentemente cada uno tiene su sello, hay toques de enseñanza, hay toques doctrinales, pero lo más difícil es coger eso y aplicarlo a un pueblo, para que sea entendible a todos. Porque el predicador se tiene que adaptar al pueblo. Yo no puedo ponerme aquí a predicar lo que yo quiera con palabras muy técnicas y que nadie me entienda. He perdido el tiempo. Yo he venido a intentar compartir un trozo de pan que el Señor me ha regalado. Parto con la ventaja de que no os conozco, entonces puedo predicar con libertad. Es cierto que tengo familia aquí, es verdad que tengo amigos, pero voy a predicar con libertad porque no os conozco. Nadie me ha dicho nada. No he hablado previamente con nadie. Si Dios habla es el Señor. Amén. Amén. Bien, el título que le he puesto a este mensaje es El tapiz de la gracia. Voy a hablar de gracia, de la convicción de andar en el Espíritu, porque es el tapiz de la gracia, esa gracia que Dios nos ha regalado, y voy a intentar ahondar en las diferentes fases que tiene la única gracia. No voy a hablar de 50 gracias distintas, hay solo una, pero esas diferentes fases en cómo va operando en nosotros y cómo nosotros respondemos a ella, o cómo nosotros tenemos que ejercer influencia en nuestra vida cristiana. En la medida en que voy predicando, voy a también intentar tocar 3 estados que aparecen en esta progresión o revelación escritural. Y luego de esto vamos a intentar aplicarlo a nuestra forma de vida. Vamos a intentar mirar cómo va el tema. Y a ver dónde estamos y cómo lo estamos haciendo. Pero antes de nada, voy a hacer algo que siempre hago desde que me levanté ya hace unos cuantos años. Entiendo que es Dios quien toma el púlpito. ¿Qué tal si a Él yo me aparto y le damos un fuerte aplauso? Ahora me siento un poco más a gusto, la verdad. Me gusta darle el honor a Él. El hombre es el que no tiene que dar ningún espectáculo, es Dios. Y cuando Dios predica, Dios habla. Bien, el tapiz de la gracia. Voy a tocar un texto que es el que voy a analizar, porque hay 2 palabras que quiero analizar en el nombre de Jesús. Os ajustéis a la escritura, y cuando se abrieron las escrituras, el pueblo se puso en pie. Sois de las pocas iglesias que se ponen en pie. Ojalá lo hiciéramos todos. Tito capítulo 2 versículo 11, texto por antonomasia de la gracia, dice, voy a tocar los 2 textos, 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sombría, justa y piadosamente. Que Dios bendiga los corazones allá donde se va a depositar su palabra. Un fuerte aplauso a ella y tomen asiento, por favor. Este es uno de los textos por antonomasia de la gracia. Y hay 2 palabras que quiero analizar para entrar en su contexto. Hacer necesariamente un mensaje que tiene toques doctrinales y aplicativos en este caso, porque lo voy a hacer aplicativo, pero necesariamente tengo que tocar la base bíblica, escritural, para que se entienda de dónde manifestamos las aplicaciones o sus simbolismos. Por eso, entendemos que la palabra gracia que aparece aquí en Tito, igual que en otros textos, evidentemente, la palabra gracia, que todos muchos, porque yo entiendo que aquí en Valladolid se estudia la Biblia. Uy, qué poquito palabras de honor, entonces me va a ser muy difícil predicar hoy, porque voy a predicar mucho Biblia. Aquí se estudia la Biblia. Lo sé, entendéis, grandes hombres de Dios aquí, con un conocimiento extenso de su palabra, y que es un orgullo tenerlos en Filadelfia. Amén, nos orgullecemos de ello. El problema es que compitiésemos y nos diésemos envidia unos con los otros. Hay que dar gracias por lo que tenemos. Amén. Y la palabra gracia, como todos sabéis, proviene de la raíz léxica etimológica en su idioma original. Saben que yo me muevo en este área, entonces disfruto en ello. Es la palabra charis. La palabra charis es gracia. Esa palabra se usaba polivalentemente en el antiguo mundo, de muchas equivalencias, pero cuando la traemos a la palabra, entendemos que Pablo ya alcanza una profundidad mayor en relación a esa palabra.
Ya Pablo está diciendo que la gracia ya ahora es el favor de Dios inmerecido. Es el favor de Dios inmerecido y activo de Dios hacia todos los hombres. No hay condicionante en la gracia. No hay exclusividad para nadie. Es totalitaria para todos. Por lo menos esa es la raíz escritural de la palabra charis. Eso ya tirando por la etimología. Por eso la gracia en Tito capítulo 2 versículo 5 dice otra palabra que quiero analizar para que entendamos bien el concepto. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado. Y esta palabra es importante, es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, se ha manifestado, ha aparecido ahí, o ha llegado, o se nos ha venido, pero no es así la palabra original. La palabra original, manifestado, esta palabra viene del verbo griego epifane, de donde deriva la palabra epifanía, que es aparecer brillantemente. Por lo tanto, en el texto original, en su etimología, la palabra manifestar es que apareció brillantemente. Es decir, que la gracia no ha sido solamente enviada. La gracia no se ha enviado, la gracia ha aparecido, señores. ¿Y por qué? Porque Pablo está diciendo que la gracia no es solo una doctrina. La gracia es una manifestación visible de Dios en Cristo. Y cuando entendemos que la gracia es una manifestación visible de Dios en Cristo, la vida espiritual cambia, nuestro sistema de vida cambia, nuestra vida espiritual cambia. ¿Por qué? Porque entendemos que es la manifestación visible de Cristo en nuestra vida. ¿Para qué? Para llevarnos a la eternidad. Pero para eso hay un proceso donde aparece la gracia en sus diferentes fases y equivalencias. Por eso muchos teólogos dicen que Cristo es la gracia personificada. ¿Cuántos lo creen? El contexto inmediato de Tito 2, el versículo 12 que hemos leído, es glorioso, es impactante, es solemne. ¿Por qué? Porque dice, enseñándonos. ¿Quién? La gracia. O sea, cuidado, vamos a pararnos un poco. O sea, la gracia ha aparecido, se ha manifestado, la traducción correcta, se ha aparecido brillantemente, no ha sido enviada, ha venido. ¿Y qué pasa? Y nos enseña. Porque aquí ocurre algo impactante. La gracia no solo salva, la gracia no solo perdona, la gracia no solo cubre, la gracia disciplina, la gracia forma y la gracia transforma. Y cuando entendemos esa magnitud, tu vida espiritual no tiene que ser igual. Tu vida espiritual ya no tienes que vivir tu vida cristiana en medias tintas, entre Pinto y Valdemoro. Tienes que empezar a vivir desarrolladamente tu vida espiritual. Por eso la palabra enseñándonos es una palabra técnica, una palabra griega que es pedagógica. Es decir, que la gracia actúa como un maestro. La gracia actúa como un entrenador personal. Es un padre que corrige. Así es la palabra que se traduce enseñándonos. Y esto destruye la idea moderna, iglesia, de que la gracia es permiso para pecar. La gracia no te da permiso para que peques. Aún más, ni te habilita la capacidad para pecar. Proviene de tu concupiscencia y de tu deseo. La gracia te entrena. La gracia te corrige como un padre. La gracia es un maestro. Pero no me confundan gracia con misericordia. A veces cometemos el error, bíblicamente hablando, de confundir gracia con misericordia. No es lo mismo, aunque están relacionadas. Pero no son iguales. La misericordia es no recibir el castigo merecido. Eso es misericordia, no recibir el castigo merecido. Pero ¿qué es gracia? Es recibir el favor que jamás merecíamos. Y esa es la diferencia entre gracia y misericordia. Porque la misericordia, atención ahora, y aquí yo diría un fuerte amén si lo sientes, si no, no pasa nada. La misericordia te libra del juicio, pero es que la gracia te introduce en el banquete. ¡Aleluya! ¡Amén! La
misericordia de Dios nos ha librado del juicio que merecíamos por nuestros castigos, porque estaba la lista pecaminosa de nuestras acciones. Pero es que ha venido la gracia, ha venido Cristo y nos ha introducido en el banquete de la eternidad, en el banquete del disfrute de su palabra, en el banquete de estar con nuestros seres queridos que están en la mismísima presencia del Padre, disfrutando de sus bendiciones. Que Dios bendiga la gracia que se ha manifestado a su pueblo. Por eso Tito 2:11 nos enseña algo terrible, algo enorme, que la gracia no apareció porque el hombre buscó a Dios. No. La gracia apareció porque Dios decidió inclinarse hacia el hombre. Y este significado, la inclinación de Dios hacia el hombre, va incluido en la etimología de la palabra charis. Dios vio al hombre y lo vio rebelde, lo vio caído, lo vio culpable, lo vio incapaz. Y aún así, charis inclinó su corazón hacia él. Eso es la gracia. Eso es el favor inmerecido. Por eso la gracia es el corazón de Dios inclinándose hacia quienes no podían levantarse hacia él. Eso es la gracia de Dios. Pero voy a entrar ahora en la dinámica que necesito entrar y vamos a intentar movernos un poco en las diferentes fases de la gracia y con las diferentes fases, 3 estados primordiales de la vida cristiana. Porque hoy en día, por desgracia, yo puedo sentirme libre. ¿Me dais libertad, por favor? Hoy en día estamos viviendo en tiempos, generalmente hablando, no es exclusivo este mensaje solo para la iglesia de Belén, aunque es referido a la iglesia de Belén, pero es un mensaje universal. Estamos viviendo tiempos donde muchos conocen la emoción de un buen culto, pero no la transformación de una vida rendida. Claro que sí. Muy bien. Y conocemos la emoción de un muy buen culto. Hoy he venido yo, mañana viene otro, tenemos un buen culto y nos emocionamos. ¡Qué emoción de culto! Pero todavía no hemos rendido nuestra vida al Señor. Muchos sienten la presencia, lloran en el altar, levantan las manos, pero siguen siendo dominados por la carne, por el orgullo, por la inmadurez y por la doble vida. Sí, he dicho bien. Hay cristianos que vienen al culto, entre comillas, levantan las manos, adoran a Dios, pero salen a la calle y tienen una doble vida. Son como Superman cuando va con las gafas y es Clark Kent, y cuando necesita rescatar a una bella dama se convierte en Superman. Así vemos muchos que aquí nos ponemos las gafas de Clark Kent y aparentamos vivir una vida santa, una vida correcta, y cumplo con el culto y sé muy bien cómo tengo que cumplir con el culto, sé la normativa cristiana, sé cuándo tengo que mover las manos, pero cuando salgo afuera me quito las gafas, me pongo la capa y empiezo a volar. Que Dios nos ayude a entender la capacidad de la gracia en esta tarde. Porque el problema no es que Dios no esté hablando, Dios nos habla todos los días. Tenéis siervos exquisitos en los cuales Dios los usa para hablar al pueblo. El problema es que muchos quieren gracia sin transformación. ¿Y qué hemos dicho que la gracia hacía en Tito 2:12? Enseñándonos. La gracia tiene que transformarte. Hay fases en la gracia donde tú tienes que transformar o dejar que la gracia te transforme en una vida equitativa, espiritualmente hablando. Por eso la gracia verdadera es la que te confronta. La gracia verdadera es la que te quebranta en los momentos decisivos de tu vida. La gracia verdadera es la que te transforma, es la que te enseña a caminar en el Espíritu. Esa es la gracia verdadera, la que por medio de la santidad progresiva andamos en el Espíritu, nos hacemos íntimos, amigos del Espíritu. Podemos ir con Él a todas las partes porque sabemos comportarnos, podemos ir a todos los sitios porque sabemos hablar. No hay palabras feas ni obscenas que salgan de nuestra boca porque somos amigos del Espíritu, y por medio de la amistad del Espíritu se desarrolla la capacidad pensante de una vida cristiana, hilvanada al pensamiento de Dios Padre. Que Dios nos ayude en esta tarde a entender que la gracia no es simplemente algo que hemos recibido y ya está. La gracia tiene que transformarnos. La gracia produce un cambio. La gracia produce una enseñanza. ¡Que bendito sea su nombre!
Y ahora aparece la gracia. Y vamos a mirarla con los rayos X de la palabra. Y vamos a descomponer sus fases. Y la primera fase de la gracia, la que viene a inclinarse el corazón, ¡Hais! Dios a nosotros, es la fase de la gracia preveniente. Muy bien, a lo mejor, Irra, que esas palabras son muy raras. Bueno, voy a darle un significado más ajustado al pueblo. Es el Dios que te busca antes a ti de que tú a Él. La fase de la gracia preveniente. Antes de que tú pensaras en Dios, Dios ya estaba pensando en ti. La gracia preveniente es Dios acercándose al hombre perdido. Menos mal, porque si fuera por nosotros. Porque el hombre caído, naturalmente, no puede buscar a Dios. Naturalmente, entiendan el concepto, que no entremos en teología. ¿Por qué? Porque el hombre caído ama el pecado. El hombre caído se escapa de la luz cuando es iluminado. Se esconde espiritualmente. Pero la gracia comienza a perseguirlo. La gracia preveniente, el Dios buscando al hombre. Y a veces, que entiéndanme bien ahora, no voy a generalizar, pero sí quiero que entiendan un concepto importante. Dios a veces usa circunstancias o media en esas circunstancias que aparecen en nuestra vida para despertar el alma. Y a veces viene una crisis a nuestra vida. O nos viene una enfermedad permitida por Dios y Dios usa esa enfermedad que no ha mandado Él, pero que la vida ha generado. O una traición en nuestra casa. O una pérdida familiar. O una noche de ansiedad. Son herramientas que a veces Dios usa para romper el orgullo humano. ¿Están entendiendo el mensaje? El hijo pródigo pensó que estaba disfrutando de una libertad aparente hasta que terminó comiendo con animales inmundos. Y cuando todo eso se derrumbó, cuando todo su mundo se derrumbó, cuando entró en crisis, cuando fue consciente de la realidad en la que estaba, volvió en sí. O sea que la circunstancia que vivió lo llevó a reconocer un estado en el cual él estaba que antes no reconocía por la abundancia que tenía. Porque hay personas que nunca escuchan a Dios en la abundancia. Tienen de todo. Tengo mi casa completa, tengo economía, vivo bien, estoy en mi iglesia, soy respetado y respetada. Y no busco mucho a Dios. Me siento satisfecho con lo que tengo. Pero ¿sabes cuándo esta gente empieza a escuchar a Dios? Cuando su mundo se cae. Cuando todo a su alrededor se rompe. Y hay circunstancias que vienen para hacerte entender que la gracia te persigue para alcanzarte. A veces Dios permite el desierto porque sabe que es el único lugar donde algunos finalmente levantaremos los ojos al Señor. Oseas 2:14 dice: he aquí que yo la persuadiré, la tomaré, la llevaré al desierto, y allí ya donde no hay escaparate, allí donde nadie puede motivarla ni puede llamar su atención, allí yo le voy a hablar al desierto. Hay desiertos que son permitidos por Dios porque es la única manera que Dios entiende que nosotros podamos levantar los ojos a Él y agarrarnos a la gracia que nos persigue. Que Dios nos ayude a que no llegue a ese momento cuando venga la gracia persiguiéndote, cuando venga la gracia alcanzándote. No huyas, por favor, alma de Dios. Agárrate fuerte a ella, porque te va a enseñar, te va a capacitar, pero te va a confrontar también. Y tal vez hoy estás aquí porque Dios permitió una sacudida en tu vida. Yo no os conozco, no sé si hay un problema detrás de tu vida. Yo no sé si has pasado un fracaso en tu casa. Yo no sé si se te ha quebrado la economía, no lo sé, pero quizás hoy Dios, estás aquí porque Dios ha permitido esa sacudida para que hoy vengas y te encuentres con la gracia predicada desde este lugar. Y lo que tú llamas, ay, vaya desgracia tengo, ay, lo que he pasado en esta tarde, ¿sabes lo que es? Es la gracia de Dios persiguiéndote. Eso que tú llamas desgracia es la gracia de Dios que te está persiguiendo.
Y una vez estamos desgranando la gracia, que la gracia preveniente nos persigue, entra la segunda fase de esa gracia, que es la gracia convincente. Bien, no pasa nada, ahora os digo la palabra. Gracia convincente viendo siendo lo mismo cuando el Espíritu rompe tus excusas. Y es cuando ya se rompen las excusas que teníamos. El contexto de Tito capítulo 2 continúa, como hemos leído, enseñándonos, atención, que renunciando a la impiedad, o sea, nos confronta la gracia, rompe nuestras excusas. La gracia revela el pecado que tú haces, no que hace el otro. Porque hoy en día hay mucho camarero de reino. ¿Saben lo que son los camareros de reino? Mira, hay un cestillo por ahí, bueno, este que no lo voy a vaciar. El camarero del reino es el que está ahí y está todo el día con la bandeja. Y se predica el mensaje y hace, es para aquel. Y coge el mensaje y sirve la palabra, para aquel. Y viene otro, es para aquel. Y nada más está sirviendo el mensaje, pero él no lo come, hijo. Nada más la palabra es para todos, nunca para uno. Y aquí la palabra es personal, es singular, es para ti. Por eso revela el pecado, confronta la rebelión, pero también expone idolatrías internas. A veces somos muy idólatras en nuestro corazón. Sí, idolatría no solamente es poner aquí una estatua de madera, un santo, le ponemos un nombre, venga San Patricio y nos ponemos todos a adorarle. Eso no solamente es idolatría, hay ídolos que están en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón, el trono de nuestro corazón, deja de estar sentado el Señor y empiezas a reinar mi yo, mi ego, mi odio, mi envidia, mi rencor y un montón de excusas más, entonces estoy siendo idólatra internamente en mi alma. Que Dios nos ayude a sacar todo ídolo del corazón cuando la gracia convincente ha impactado de lleno en nuestra vida. Porque la gracia convincente no acaricia el pecado, lo confronta. Amén. Es el momento donde Dios desnuda el corazón. Y hay corazones que tienen tantas capas como la cebolla, que cuanto más quitas, más te hace llorar, hijo. ¿Qué te ha pasado? Yo no soy cocinero, pero cuando muchas veces he quitado a ella, niña, tal, pues vente, ayúdame. Vente, por lo menos pega la cebolla, ella es muy lista, sabe que me iba a hacer de llorar. Y yo cojo la cebolla y empiezo a quitar capas. Uy, cuántas capas. Y al medida en cuanto más capas quitaba, más lloraba. Porque eso es lo que hace el corazón con Dios. El corazón tiene tantas capas, llenamos tantas capas del corazón que en la medida en como el Señor va quitando las capas, va llorando por compasión de nosotros. Va mirando que hay una profundidad que hemos tapado y Él quiere la sensibilidad de tu corazón. Por eso es el momento donde Dios desnuda tu corazón y ya no puedes seguir culpando a otros. No, el problema eres tú. Ya no puedes culpar a la iglesia y al pastor. No, el problema eres tú. No puedes culpar, es que en mi pasado, no. Eres tú, en tu presente. Es que en mis heridas, no. Eres tú en tu presente. Y ahora entiendes que el problema está dentro de ti. Cuando la preveniente ha dado paso a la convincente y ha confrontado nuestro pecado, ya no hay excusas. El problema está dentro de ti. Por eso Pedro se levanta en un momento determinado y dice: jamás te negaré. Ahora tú, Pedro, jamás lo negarás. Pues terminas negándolo 3 veces. Y cuando Jesús lo mira en ese trayecto, esa mirada que no es de confrontación, que es una mirada de amor, de ternura y de te lo dije, hombre. No metas los dedos en el enchufe, niña, que te vas a electrocutar. Y ahora va mi niña, la pequeña, y mete los dedos. Y yo con pena le digo, la miro y le digo, te lo dije, hombre. Y luego la abrazo. Y Jesús lo mira. Y en esa mirada se le cayeron todas las máscaras a Pedro. Y Pedro descubrió que sí que amaba a Dios, pero que todavía estaba lleno de sí mismo. Y cuando la gracia preveniente viene, entendemos que Dios sí que lo amamos. ¿Quién no ama al Señor? Yo pregunto, ¿amamos todos al Señor? Pero también nos amamos mucho nosotros. También hay mucha carne dentro de nosotros todavía. Hay muchas capas que tienen que ir quitándose. Por eso hay personas que vienen a la iglesia, pero siguen justificándose, hijo. Siguen justificando su carácter. Es que yo soy así.
Su orgullo es que me ha hecho daño, que me pida mi perdón. Su pecado es que lo hacen todos. Su frialdad espiritual, y siguen justificando todas estas condiciones. Pero mientras sigas justificando tu carne, nunca experimentarás una verdadera transformación. ¿Quieres dar un fuerte aplauso a Dios? Aleluya. ¿Se está entendiendo el mensaje? Por favor, si voy a pedir algo, si yo me complico, si cojo la moto y voy a 200, levanta la mano, palabra de honor, que paro el mensaje y te lo explico. Pero no te vayas confundido. No. Deja que el Señor te hable por medio de la Escritura. Aleluya. Nunca habrá una verdadera conversación mientras todavía existan excusas escondidas en tu corazón. No hay una verdadera conversión si todavía tienes excusas en tu corazón. Qué bueno. Porque ha venido la fase de la gracia convincente y la estás resistiendo. Porque sí, estas fases son resistibles. Tú puedes resistir. Puedes decir que no. Y así no va. El Espíritu Santo no revela tu pecado para destruirte. Es que nos hemos confundido. ¿Y por qué hace eso el Señor? ¿Por qué revela mi pecado? ¿Me quiere destruir Dios? No, Él no revela tu pecado para destruirte. Lo revela para arrancar la destrucción que hay en Él, que te lleva al infierno. Qué bueno. Y cuando entramos en esta fase, volvemos a la escena. La gracia la estamos desentrañando. Las fases en cómo actúa. Gracia preveniente, gracia convincente. Y ahora sí, cuando hemos reconocido quiénes somos, el pecado que hemos hecho, aceptamos o respondemos en fe y arrepentimiento, o arrepentimiento y fe. Ponle el orden que tú quieras. Es exactamente, prácticamente lo mismo. Entonces aparece la fase tercera, que es la gracia regeneradora, el nuevo nacimiento. Y hemos nacido de nuevo. Y ahora sí, se produce una fase o un estado. El estado es el metaneuma. Irra, ¿qué es eso? Os voy a explicar rápidamente en qué consiste lo que vamos a estar hablando. Dentro de las fases de la gracia hay 3 estados. Esos 3 estados, teológicamente, se usan 3 palabras griegas que hablan un concepto. Os voy a explicar los 3 brevemente y vamos metiéndolos en su concepto. El primero es un metaneuma. ¿Qué es metaneuma? Metaneuma significa nuevo en cuanto al espíritu, es decir, nuevo en relación al espíritu. Eso es metaneuma, nuevo en relación al espíritu. Luego viene el metanoia, que es la palabra que se aplica al arrepentimiento, pero aquí se refiere nuevo en cuanto a un cambio de mente en relación al espíritu, al alma. La primera es un cambio de espíritu, la segunda es un cambio de mente en relación a la actitud del alma, y la tercera es la metabios, que es un cambio de vida porque ha habido una progresión. Luego lo explicamos, ¿vale? Pero ahora entiéndeme, aquí aparece la gracia regeneradora. Cuando ya nace uno de nuevo, nace o aparece el estado de la metaneuma, un cambio de espíritu. Somos nueva criatura, ¿cuántos lo creen? Pero voy a decir algo que a lo mejor choca a muchos o a casi todos. Somos nueva criatura, pero no somos nueva criatura en el alma. Somos nueva criatura en el espíritu. El espíritu es el que ha vivificado. Con mucho respeto, nuestra alma sigue estando sucia, con deseos concupiscientes. Tiene que quebrarse y tiene que madurar. Pero no aquí. Hemos nacido en cuanto al espíritu. Somos nueva criatura en el espíritu. Somos vivificados de nuevo. Cuando el pecador responde en fe, la gracia produce un nuevo nacimiento en el espíritu. Y aquí la palabra haris ya no solo atrae, sino que empieza a transformar interiormente. Y aquí es donde ocurre el milagro. La regeneración produce metaneuma, nuevo en relación al espíritu. Somos posicionalmente santos. Pero seguimos teniendo el alma sucia. Porque el que yo reciba hoy a Dios y nazca de nuevo, me posiciona en una posición santo. Soy libre de la esclavitud del pecado. Pertenezco a Cristo. Pero sí o sí, sigo teniendo deseos concupiscientes. Sigo teniendo el mismo deseo que hace 5 minutos que no había recibido al Señor. No sé si me están entendiendo.
O sea, yo estoy aquí, no he recibido al Señor y me gusta mucho este líquido. Me llama la atención, tengo deseo concupisciente, tengo un deseo desordenado por eso. Vale, he recibido a Cristo, soy nueva criatura en el Espíritu, pero mi alma sigue teniendo ese deseo. Porque en este estado seguimos teniendo esos deseos. Ahora, en la medida, en la progresión de la revelación de la gracia y de los estados, el alma se va formando. Y se produce un metanoia, que es un cambio de mente en relación al alma y actitudes. ¿Amén? Pero vamos a poner un punto y aparte luego seguimos aquí. Dios no vino a mejorar tu vieja naturaleza. No. Dios no hace mejoras. Vino a impartir vida nueva. Nicodemo tenía una religión en la conversación. Voy saltando puntos para no extenderme, que luego tenemos una reunión. Pero atención, Nicodemo tenía una religión, pero no tenía una vida espiritual. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Os es necesario nacer en relación al alma? No, en relación al espíritu. Por eso dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero ¿qué pasa con el metaneuma? ¿Qué pasa con estos? Si se quedan en esa posición, que son los típicos niños en Cristo. Un niño en Cristo es un carnal. Un carnal no es un inconverso. Un carnal es un niño que ha aceptado a Jesús, que ha nacido de nuevo, pero no ha crecido, no ha desarrollado. Sigue teniendo las mismas berrenchinas, se enfada por todo, se queja por todo. Está ahí, no ha avanzado. Eso es un niño en Cristo. Atención. Hay dos palabras en griego para hablar de hijos o de niños. Una es nepios, que es un niño pequeño de unos 4 o 5 años, que no tiene capacidad para administrar una herencia y que no es responsable con las cosas importantes. Luego otra palabra es la palabra huíos, que es un niño con una capacidad de unos 17, 18 años, capacidad de responder con responsabilidad. Ahora viene Cristo, viene la iglesia de Corintio, tenían todo el compendio de los dones del Espíritu, y cuando Él viene con el super mega mensaje espiritual, porque asociaba a Pablo, se equivocó Pablo, se asociaba a Pablo dones con espiritualidad, bueno, voy a traer el mensaje más espiritual. Pero cuando llega a Corintio hace, alma de mi padre, y empieza a presionarse. ¿Qué es esto? Si os matáis, si hay partidismo, si hay división, mira. Y por iluminación del Espíritu, Él lanza una palabra por su boca. Sois niños en Cristo. Pero luego da la definición de qué niños son, que usa la palabra nepios, no huíos. Dice, niños en Cristo. Y dice, ¿quién? Por revelación dice, sois carnales. Ay, Padre. Pero, carnales, sí, están en el metaneuma. Han sido regenerados. Pero todavía hay obras y deseos de la carne. No hablo de prácticas, señores. Hablo de obras puntuales, pero que caen por la concupiscencia y el deseo. Siguen siendo emocionales. Siguen siendo carnales, inconstantes, inmaduros. Mira, yo tengo una niña. Tengo 3 niños y 3 niñas, sí. Aunque me vean joven. Tengo 6. Y la niña, 1, 2, 3, 4. La quinta, tengo 3 niños y 3 niñas. La quinta, que tiene 9 años, cuando era pequeñita, tenía 2 o 3, ahora ya no, que entiendo un poco más. Quería ver YouTube, para que nos dejara tranquilos, le poníamos el móvil y el YouTube que nos dejara trabajar o hacer cosas. Bueno, yo mi móvil no se lo dejaba. ¿Por qué? Porque una niña pequeña, como era ella, cuando se cansaba de ver lo que quería, como no discernía, como no valoraba lo que me ha costado el móvil, que lo estoy pagando a plazos, ¿saben lo que hacía? Cuando se cansa, lo tira. Porque no discierne, no valora. Mi mujer es quien le dejaba el móvil. Si ustedes pueden ver que iba a venir conmigo, pero no ha venido por la pequeñita. Si ustedes ven a mi mujer, el móvil no ven nada en la pantalla porque está súper estallada. Le he cambiado el cristal ya 4 veces. 4 veces lo ha roto la niña. ¿Por qué? Porque no discierne. Y hemos cometido los errores en nuestra iglesia de gente nacida de nuevo, pero que se ha quedado en la fase de metaneuma, que no ha crecido, que son niños nepios, que no valoran y que no disciernen. Hemos
confundido las matemáticas espirituales y hemos tomado a estos niños y los hemos puesto a tocar el órgano, los hemos puesto a cantar, los hemos puesto a predicar, y como no entienden, no disciernen, que no han crecido, han roto las iglesias, han dejado las iglesias vacías, no han cumplido con los cargos, porque no han madurado, están en la fase del metaneuma. La gracia regeneradora los ha acercado, han nacido en el espíritu, pero no han evolucionado. Amén. Y así a los pastorcicos de turno nos tocan llegar. ¡Pum! ¿Quién ha puesto ese ahí? Mira, chacho, sáquete de ahí que no vales. ¿Y este quién está? Pero si no sirves. Y ese predicando, pero si es más malo que Caín. Y aquel en aquel cargo. ¡Ah! Y nos asustamos. Israel salió de Egipto, pero Egipto seguía dentro de ellos. Vieron milagros. ¿Quién vio los milagros que vio Israel? Nadie. Vieron milagros, pero seguían pensando como esclavos. Así hay muchos en las iglesias. Ha venido el Señor, ha presentado un milagro. Su casa ha cambiado. Han nacido de nuevo, pero siguen pensando como esclavos. Esclavos de sus vicios, esclavos de sus deseos, esclavos de murmuraciones, de chismes, de cuentos, de envidias. Que el Señor nos ayude en esta tarde a entender que la gracia ha venido y yo tengo que crecer. Si lo querés, apláudale con ganas. Bien. En la fase de la gracia regeneradora, ahora viene la cuarta fase. Y la cuarta fase es la gracia consecuente. Y aquí es donde se produce el metanoia, el crecimiento, el cambio de mente en relación al alma. Por eso dice Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Viene la gracia consecuente. Y aquí es donde andamos en el Espíritu. Aquí es en la fase en donde el Espíritu, como guía, nos coge con su palabra y nos da la mano para salir de la fase del metaneuma y pasar a la fase del metanoia y crecer y quebrar la voluntad. Porque lo que más nos cuesta en este presente es romper nuestra voluntad, quebrar nuestro orgullo. ¿Cuánto nos cuesta perdonar cuando consideramos que no son dignos de nuestro perdón? Porque el orgullo nos hace estar por encima de ellos. Eso es porque todavía estamos en la fase metaneuma. Perdónenme si el mensaje es confrontativo, pero es lo que Dios me ha dicho. Yo sé que no me vais a volver a llamar nunca más, pero soy responsable por lo que Dios me ha dicho. Sonríe, que Cristo les ama. Y como están aquí, se sienten orgullosos, son niños todavía, pero cuando viene la gracia consecuente y empiezas a andar en el Espíritu, empiezas a entender que si Dios te perdonó a ti, tú también tienes que perdonar. Que si Dios hizo misericordia contigo, tú también tienes que ejercer misericordia. Y empiezas a andar en el Espíritu. Y empiezas a quebrar tu voluntad. Y lo que antes te agraciaba, ahora no lo justificas y lo condenas. En lo que antes disfrutabas, ahora te apartas y no vas. Yo me levanté en el año 2000, llevo 26 años predicando la palabra. Estuve escasamente 3 meses de candidato y estuve toda la vida predicando. En aquel tiempo no había, lo hablaba hoy con el Emilio, no había los condicionantes que hoy tenemos de pecado. Hoy tenemos que actualizar, no en sí la palabra, pero sí el enfoque de la palabra a nuestros medios. Y cuando uno crece joven y pasa del metaneuma al metanoia, en la gracia consecuente, uno deja de ir a ese antro nuevo que han hecho a apostar. Porque si estás en el culto y tienes la doble vida de seguir apostando, es porque eres un metaneuma, un niño en Cristo. Has sido regenerado, pero no has crecido. Y hay gente en los cultos, ¿saben lo que he hecho yo en la iglesia en la que estoy? Bueno, lo he dicho, todavía no lo he hecho porque me han respetado la palabra. He dicho, mira, escuchadme jóvenes, tengo un enhebridor de señal. Como yo veo aquí que los jóvenes están en los días de sábado y domingo y de champion, apostando en medio del culto, le doy al botoncito y os quedéis en línea.
Porque no me sirve aquí que la juventud esté en el culto y que cuando salgan cometan el error de seguir siendo un metaneuma, un niño en Cristo y no haber crecido y desechar deseos concupiscientes que te llevan al pecado. Claro, muy bien. Que te llevan a romper un matrimonio joven. Porque hoy son €1, mañana son 5, pasado son 10 y terminas echando todo lo que tienes. Y la mujer joven de turno que Dios te ha regalado, una joya que si ha aguantado el tiempo correcto, dice: yo no puedo vivir contigo, mi amor. Porque te gastas todo lo que tenemos, 6 o churumbeles pequeñitos que necesitan leche. Así que yo me agarro a mis hijos y me voy donde tu padre. Y luego vienen los problemas. Y si son de la misma iglesia, la iglesia se tiene que dividir. Esa familia, si es más grande, se queda y la más pequeña se va a otra. Y Satanás, que está fuera, lo celebra, dice. Pero si no me hace falta hacer nada a mí, lo hacen ellos solos. ¿Ha venido la gracia? Sí. ¿Han nacido de nuevo? Sí. Pero son niños en Cristo. Voy a estimular su deseo concupisciente para que sigan teniendo altercado entre ellos, para que sigan cometiendo lo que no tienen que cometer. Tú vete al culto. Tú vete hoy al culto que viene el Israel de Galicia y se os predica un palizón. Mañana vente al culto y toma el pacto. Pero luego sigue haciendo lo que tienes que hacer. Estás en la fase metaneuma. Corres peligro. Pero viene la gracia consecuente, metanoia, una renovación de mente. Soy amigo del Espíritu. Y si antes iba, ya no voy. Y si antes echaba, ya no echo. Y si antes fumaba, he dejado de fumar. Y si iba con aquellos que me instigaban a pecar, ya no voy. He cambiado mis amistades. He cortado lazos con familias inconversas. Y me he dedicado a adorar al Señor. ¡Que bendito sea su nombre! Hay creyentes que cantan, hay ministerios que predicamos, hay siervos que ministran, pero todavía viven llenos de orgullo, dominados por sus deseos, atados a pensamientos carnales. Metaneuma, no ha habido un metanoia. Son niños en Cristo. ¿Y saben lo que está diciendo hoy? Perdónenme, Padre, perdónenme, iglesia. Está diciendo el Padre: madura, es tiempo de madurar. Porque no puedes caminar con el Espíritu, no puedes ser amigo del Espíritu mientras alimentas diariamente tu carne. Porque el creyente inmaduro, a ver cómo digo esto, el creyente inmaduro busca sentir a Dios. El inmaduro busca sentir a Dios, pero el maduro busca obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Y esa es la diferencia de los que vienen a sentir y los que vienen a obedecer. El que viene a sentir cuando salta deja de obedecer, y el que viene a obedecer su vida cambia. Y cuando ya hemos crecido, para cortar ya el mensaje, cuando ya hemos crecido, metaneuma, hemos pasado el metanoia, somos compañeros del Espíritu y somos amigos de él, andamos en el Espíritu. Es un lenguaje todo vinculado. Andamos en el Espíritu. Entonces, en la gracia consecuente todavía aparece una fase nueva o un estado nuevo, que es el metabios, que es un cambio de vida. Y lo que antes hacía, ya no lo hago. Y como antes hablaba, ya no hablo. Y como antes miraba, ya no miro. ¿Por qué? Porque he crecido y de un metanoia, un cambio de mente en relación al alma, he quebrado mi voluntad, he roto mi orgullo, he cedido concupiscencias, he cambiado de vida y he alcanzado el metabios, señores. Porque andar en el Espíritu es morir al ego, es morir al yo. Y hay muchos que tenemos el yo muy vivo todavía. Andar en el Espíritu es crucificar la carne. Andar en el Espíritu es obedecer aunque nos cueste. Es difícil obedecer cuando te cuesta algo que perder. Pero yo tengo un lema muy recurrente que escuché de un anciano que me enseñó bien. Y me dijo: escúchame, hijo, en el mundo si pierdes, pierdes. Pero en el Evangelio si pierdes, ganas. Y cuando aquí pierdes, ganas. Aquí pierdes terreno, aquí pierdes quizá tu estatus. El condicionante de la umbría que el hombre te tilda, pero estás ganando espiritualidad, estás ganando que el cielo se abra. Y cuanto más piedras te lancen y más heridas te creen, tú
sigue teniendo un corazón afín a Dios, porque el cielo se abre. Esteban, te vamos a pelear. Tiradme las piedras que queráis, yo no os guardo deseo en el corazón. Y cuanto más piedras caían, el cielo más se abría, señores. Y hay una escena que me llama la atención. Dice que estaba el hijo al lado del padre. Es una forma de expresión, es un lenguaje hebraico, ¿vale? Estaba el hijo al lado del padre de pie, es para decir que estaba de pie. No en todas las traducciones dice que está de pie, pero sí en el texto original dice y señala que estaba de pie. Y solo alguien se pone de pie cuando va a entrar en el acceso, cuando va a tomar algo, cuando está emocionado por algo. Y ahí está Cristo, de pie, mirando a Esteban, porque cuanto más aguantas, cuanto más soportas, cuanto más el cielo se abre. ¡Atención! El Hijo se pone de pie, Él interviene a tu favor. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Saben una cosa? Muchos quieren gloria sin cruz. Muchos quieren unción sin disciplina. Muchos quieren dones sin un carácter afín a Dios. Así nos van las iglesias. Pero no existe madurez espiritual si no has muerto al yo. ¿Qué dijo Pablo? Cada día muero. No dice, morí en un día. En un día llegó y me vino la muerte. No, no. Cada día. Cada día. Porque la vida cristiana es constante, es un andar continuo. Y cada día el Espíritu, si eres su amigo, te va a decir, escúchame, Irra, me pongo yo como ejemplo, que tienes mala clase, ¿vale? Que no has hecho las cosas bien. Que te crees lo que no eres. Que hablas como no debieras hablar. Que miras donde no tienes que mirar, que no. Y todos los días el Espíritu me dice eso en mi metaneuma y llego al metabios y digo, sí, es cierto, tengo que morir cada día, cada día, cada día. Hay creyentes que lloran aquí en el altar, pero hacen daño en casa. Lo voy a volver a decir. Hay creyentes que lloran aquí, pero son malignos, hacen daño en casa. Hay mujeres pobrecitas que dicen, ay, qué santo es mi marido en el culto. A ver si el culto puede durar 24 horas. Y hay hombres que decimos, si conocieras a mi mujer, que es un cruce entre leona y hiena. Ay, padre, solo en el culto está feliz. Pastor, no puedes hacer una vigilia y que paso cenamos en el culto, porque qué buena es mi mujer en el culto. Porque hay quien llora en el altar, pero en casa no hay quien los aguante, hermanos. Porque no han crecido en la gracia consecuente. Se han quedado en la metaneuma. No ha habido una metanoia y por lo tanto no ha habido una metabios, un cambio de vida. Hay muchos que hablan en lenguas, pero no dominan su carácter. Otros danzan, pero no crucifican la carne. Yo no sé aquí, pero yo voy a hablar de lo que conozco, ¿vale? Lo que no sé si de eso lo voy a decir igual. Yo he prohibido las danzas. Eres un religioso, Irra. No, déjenme explicarme, por favor, no me quemen en la hoguera. He prohibido las danzas de aquellas hermanas y hermanitos, porque ahora hasta los hermanitos también danzan. Si yo no he visto en ellos una progresión y un cambio. Porque si son carnales, van a danzar carnales. Y en vez de bendecir, van a insinuar. Por eso yo observando digo, se acabó. Cuando seáis de Dios danzaréis, porque danzaréis con los ojos cerrados y gozando. Pero si todavía no habéis crecido, vais a danzar como Shakira. Y los jovencitos van a estar mirando así todos. Y mañana quieren pedir a aquella sin conocerla, porque ha danzado muy bien. Y como ha danzado muy bien, la vamos a pedir. Y luego se entera el padre que esa que ha danzado es más inconversa que las inconversas. Que no tiene una educación cristiana, solo va al culto y danza. Que Dios nos ayude a entender el proceso de la gracia.
nadie en nosotros para crecer y para que nuestra vida cambie. Quiero terminar porque nos vamos a cenar. Hebreos 5:12 dice este texto y termino. Debiendo ser ya maestros. ¿Pero maestros para qué? Para decir, no, maestros es decir, madurar. Porque el reino lo que necesita hoy, señores y señoras, son creyentes firmes, hombres espirituales, mujeres maduras y discípulos que anden conforme al Espíritu. Dale un fuerte aplauso a Dios y a su palabra.